Buen día, porque mi trayectoria empieza en realidad en 1974, que empecé a trabajar en imprenta, sin la menor idea de que existía la edición. Pero el haber trabajado en la imprenta del 74 hasta el 80 me permitió comprender y conocer un montón de cosas que después me han sido muy útiles. Mi primer trabajo como corrector, 1981. Como corrector, así se le suele llamar todavía, como corrector de estilo, aunque el término es incorrecto, como explicaré después. En 1981, por puro azar, ocurrió que una profesora que me había dado un curso de redacción e investigación documental en la UAM Iztapalapa, universidad de la que soy el primer egresado de la carrera de letras, me dijo que su hermano requería un corrector de estilo. Yo estaba terminando la carrera, así es que dije, bueno, pues no sé muy bien qué sea eso, pero voy. Y en efecto me hizo un examen, me dio a corregir un discurso del director de la institución en la que trabajaba, pero estaba pésimamente escrito. Como sabemos, el hecho de ocupar altos cargos, incluso de tener alto nivel académico, no es garantía de que las personas sepan redactar y o escribir, que son cosas distintas. Y bueno, hice tremendas correcciones. Cuando llegó el jefe de diseño orgulloso con un cartel, así, mira nada más que bien me quedó. Pero este hombre dijo, no, mejor que opine Ramón. Y yo volteo a ver el cartel y digo, tiene un error. Pues volteo hacia, oye, ¿en la torre qué? Decía nuevas tecnologías y aprendizaje, pero debajo lo decía en inglés porque era la convocatoria, bueno, era para dar publicidad a un evento internacional. Decía New Technologies and Learning, no Learning. Le faltaba una N, todavía falta una N. Entonces lo veía así, oye, en la torre se va en friega, porque era la primera prueba de imprenta para detener la edición. Y pues dejé de ser alguien que estaba en contratación porque me dijo el hermano de mi maestra, puedes empezar ahorita mismo. Y lo demás es historia. Y actualmente soy el editor ejecutivo de Alfaguara. Aquí tengo a mi cargo, pues, desde intervenir en la contratación. Allá afuera hay cantidad de gente que escribe. Todos ellos ahí están, quieren publicar, mandan acá sus manuscritos y acá se dictamina si son publicables o no. Lo más importante en la tarea de edición, a lo largo de mi carrera al menos, han sido dos cosas. Una, el saber distinguir el talento donde lo hay. El saber incidir en la decisión de publiquemos o no a tal autor, porque va a encontrar una conexión con sus lectores, porque la crítica lo va a aceptar, porque la obra tiene valores intrínsecos literarios que la hacen notable y porque se va a vender muy bien. Me importa mucho que se venda bien, no veo ningún desdoro en que el libro sea un objeto que tiene un valor, que sea una mercancía. Ese talento, pero el que realmente ha sido básico en mi particular carrera y que me ha ganado alguna fama es que yo soy muy bueno trabajando con el texto. ¿Cómo trabajo el texto? Bueno, yo empecé, como dije, tratando de poner en buen español algo que no lo estaba, algo que estaba someramente redactado. Y me pasé largo tiempo trabajando con esa clase de textos, con gente que originalmente pues tiene la trayectoria que haya tenido, profesional o no, pero necesidad de poner ideas por escrito y enfrenta su total incapacidad para hacerlo. Esa incapacidad, noten ustedes, incluye desde luego a gente con formación universitaria. No sé cómo les haya ido a las personas que tengo aquí enfrente, pero en mi carrera hubo, como dije, cursos de redacción e investigación documental donde se procuró hacernos saber que existen normas, reglas, maneras de escribir, errores que no se deben cometer. Pero no creo que en este país haya la formación que se debe, la que deberíamos tener todos para que seamos capaces de escribir no solo con propiedad, sino con poder, con el poder de convencer, por ejemplo, con el poder de expresar adecuadamente la idea que queremos transmitir. Pues a eso me dediqué. Bien, pues estuve trabajando con eso, con la necesidad de poner en buen español, adecuadamente redactadas, ideas que alguien pretendía publicar. Ese es el pan cotidiano para quienes nos dedicamos a la edición y a la corrección habitualmente. Bien, cada error que corregí es porque yo sabía evidentemente que era un error, o porque me latió que eso estaba mal y fui a investigar. ¿En dónde?
en adecuadas obras de consulta, en diccionarios y con mis maestros. Y llegué a Alfaguara, la firma de los grandes autores, y empecé a trabajar con gente como Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Ignacio Solares, Julio Scherer, Jorge G. Castañeda, Alberto Ruiz Sánchez, Javier Velasco, Jorge Volpi, etc. Ahora bien, no hay autor perfecto. Nadie entrega el libro impecable. Por eso es necesario que haya un profesional que se cerciore de que lo sea. Y la meta de la edición es lograr la impecabilidad. ¿Qué clase de cosas se corrigen estos autores? Se verifica todo nombre, toda fecha, se hace un cuadro de tiempo de manera que vayamos constatando que de un capítulo a otro los personajes tengan la edad que les corresponde, porque suele ocurrir que de un capítulo a otro un personaje que tenía 93, 10 años después tenga 80. ¿Por qué pasa eso? Porque el autor está consciente de que su escritura debe tener un poder y está plenamente concentrado en el poder de la historia. No puede tener bajo su control absolutamente todo lo que constituye una obra literaria. Comete errores de captura, se distrae y comete un error ortográfico. De repente hay una falla de concordancia. Hasta es bueno hacerlo público. Un escritor me puso una hacienda que era utilizada por narcos para encubrir sus actividades. Una hacienda aguacatera. ¿La puso en Tabasco? No, pues se la cambié a Michoacán porque en Tabasco no se iban a dar los aguacates, pero ni a tiros. Esa clase de cosas son las que me mantienen ocupado ahora. Gente con la que trabajo todos los días. Desde luego, antes de la contratación, aparte de mi lectura, aparte de la lectura de la directora editorial, mi jefa Mayra González, hay un cuerpo de dictaminadores que lee y evalúa en dos sentidos la obra. Desde luego en cuanto a su calidad literaria, pero también en cuanto a su potencial comercial. ¿Qué tanto podría vender? Ese cuerpo de dictaminadores, bueno, pues es obligatoriamente anónimo, no se pueden saber sus nombres, es algo muy confidencial, pero actualmente hay 7 personas en ese cuerpo de dictaminación. Contratada la obra, pues pasa conmigo. Yo hago esa tarea que muchos siguen llamando corrección de estilo. Y creo que ese término es incorrecto, como anuncié al principio iba a hablar de eso, porque, a ver, definamos estilo. ¿Qué conforma el estilo de una persona? Su conocimiento de un léxico, de las normas con las cuales puede disponer de ese léxico, y un conocimiento del mundo que le hace acomodarlas de una cierta manera o de otra. Que mientras mayor sea nuestro léxico, mayor nuestra capacidad expresiva, mayor nuestra capacidad de describir el mundo y de llevar a la gente a la convicción de que lo que estamos diciendo es correcto, o a creerse el mundo que imaginamos en el caso de la ficción. Bueno, hay normas para utilizar estas palabras. Esas normas las prescribe una gramática. Aunque nos dé hueva la gramática, porque probablemente nos lo enseñaron mal, pretendiendo que nos aprendiéramos normas y las repitiéramos como pericos. Tenemos conocimiento de la gramática, noten ustedes cómo adquirimos el lenguaje oyendo a otras personas hablar. Y no decimos negro perro negro perro mió la acera en la... No, el perro negro se mió en la acera. Sabemos que la primera construcción es incorrecta y que la otra sí es correcta. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento adquirido aunque no hayamos ido a la escuela. De todas maneras, ese conocimiento puede mejorar. Podemos saber que hay cantidad de recursos a nuestra disposición y aplicarlos en nuestra habla y en nuestra escritura, incluyendo figuras retóricas. Por último, tenemos una idea del mundo, un conocimiento, una capacidad y una necesidad de expresar y un conocimiento de público al que nos referimos. También eso determina la manera en que lo hacemos. Sabemos que con determinados públicos podemos hacer amplio y extenso uso de todo nuestro repertorio porque están a un nivel tal que van a agradecer y a comprender. Y sabemos que con otro público mejor hay que bajarle porque hay que darnos a entender, porque probablemente muchas palabras que son cotidianas para nosotros, para ellos no lo sean. Entonces tenemos que utilizar otras. El ejemplo es burdo, pero creo que ilustra lo que estoy diciendo para explicar lo que es el estilo. Bien, entonces, eso es algo muy personal, es único. ¿Cómo voy a pretender
que le voy a corregir el estilo a la persona que tengo enfrente. Es decir, la voy a convertir en otra. Voy a aplicar a rajatabla los criterios que prescribe, por ejemplo, la Real Academia, y voy a tratar de sujetar a esos criterios a todo texto. Pues no. Entonces eso no se llama corrección de estilo. Según yo se llama edición, se llama corrección a secas, porque corrección sí es. Y eso es lo que yo hago. Un ejemplo adicional, quizá para que se entienda mejor. A ver, tengo ante mí un texto que dice: y encontré a un lilailas de Guripa. Texto escrito de manera tal que quien está hablando es un personaje. Y ese personaje vive en Madrid en 1950. La supuesta corrección de estilo tendría que hacerme traducir esos términos, porque ustedes los entendieron. Muy probablemente pocas personas en este país. Mi criterio es que no tengo que corregirlo, porque está plenamente justificado. Les traduzco. Lilailas, políticamente incorrecto el término maricón. Guripa, policía. Lilailas de Guripa, policía. Maricón. ¿Ustedes creen que todos los términos en otra lengua, cuando los utilizamos en un texto, tienen que ir en cursivas? Pues no necesariamente. Léanse ustedes cualquier texto de José Agustín, por ejemplo, Se está haciendo tarde, final en Laguna, novela que recomiendo. Van a ver que nada está en cursivas, a no ser que quiera expresar una intención del autor. Es decir, todo corrector y toda casa editorial tiene un manual de estilo, un manual que procura sujetar los textos que se van a publicar a una serie de normas, es decir, que va en mayúscula, que en minúscula, cuando vamos a utilizar siglas con mayúsculas más chiquitas que se llaman versalitas, cuando cursivas, cuando abreviaturas, qué clase de abreviaturas, etcétera. Bueno, la palabra etcétera la vamos a utilizar completa o vamos a permitir la abreviatura etc. También eso está en el manual de estilo. Pero ese es un marco normativo, no se tiene que aplicar a rajatabla, y menos en lo que yo publico, que es novela, literatura, creación pura, y que habitualmente tiene detrás una persona que sabe escribir y que sabe a un nivel tal que ustedes nótenlo, los diccionarios utilizan como ejemplos para definir palabras que incluyen ejemplos tomados de obras literarias. Citan obras literarias. El uso literario de una palabra es lo que a veces determina que se quede o no en nuestro lenguaje. Bueno, luego ya que pasó la obra conmigo, pues pasa a formación tipográfica. Yo recibo un archivo en Word que tiene que pasar a tipografía. Ahí se encarga otra persona y después vienen las correcciones de prueba. Son 2 correcciones con distintas personas, mínimo. 2 correcciones, a veces hasta 3. ¿Quién más me falta? Quien diseña las portadas. Con eso llegamos al final de la ruta, consideramos que la obra ya quedó lista y la mandamos a producción. Bueno, en cuanto a tiempos, yo he recibido varias veces la petición de estandarizar los tiempos, a ver, para tantas cuartillas, tantas horas, pero invariablemente a quien me lo haya pedido le he dicho que eso no es estandarizable, y menos con la literatura. Hay textos sumamente difíciles que corregí en épocas pasadas, donde prácticamente había que reconstruirlo, prácticamente había que reescribirlo. Ahora trabajo con textos a veces sumamente difíciles porque la materia de la cual tratan es difícil. A veces no, a veces es terso, viene pulcramente escrito, muy bien cuidado, y no, lo que hay que hacer es sacar la lupa y encontrar los posibles y pequeños errores. Pero eso lo sé hasta que tengo el texto enfrente, hasta que estoy metido en él. No puedo saberlo de antemano. Por lo tanto, para cada libro hago una primera evaluación y establezco una fecha de compromiso calculando cuánto más o menos me voy a llevar. Desde luego siempre hay excepciones, ¿no? A veces hay textos que es urgente que estén en las librerías, porque si no pasa su oportunidad. Está en llamas ese texto, está diciendo algo que la sociedad necesita saber. Bueno, pues entonces todo el mundo se desloma y sale porque sale. Y no hemos fallado una sola. Sale porque sale. Pero no es la norma. En cuanto a mi proceso personal, suelo advertirle al autor que no le voy a quitar el tiempo preguntándole si corrijo o no cosas que son obvias. Errores de captura, acentos, falla ortográfica, comas fuera de su sitio. Todo eso no se lo voy a preguntar. Sería pérdida de tiempo. Le voy a preguntar cuando haya necesidad
de mover de su sitio frases, cuando haya necesidad de explicar más porque no estamos entendiendo qué pasa con un determinado personaje, cuando a mi criterio un capítulo sobra, y alguna vez mandé a la basura, déjenme acordar, 67 cuartillas, porque pues estaban estorbando, cuando hay que cambiar el final. He pedido que escriban capítulos adicionales porque le dan una tensión mayor a la narrativa. He pedido cambio de título y he sugerido títulos. Algunos de los que ustedes han leído no son del autor, porque eso es secreto de confesión. Lo que ocurre entre el autor y yo, nadie más lo sabe. Así me proceso hasta que llego a un texto que yo considero ya suficientemente corregido y una serie de observaciones y o dudas y sugerencias que hay que ver con el autor. Y entonces me reúno con el autor y sacamos algo en limpio. Discutimos ampliamente mis sugerencias, correcciones, dudas, todo eso. Y entonces obtenemos ya un texto que puede pasar a la formación. Es erróneo enviar un texto someramente corregido a la formación. No me gusta averiguar en las pruebas tipográficas lo que quiero. Y es oneroso. Es triple trabajo para todos estarlo averiguando en las pruebas. Muchas veces quien empieza a corregir se siente bien chingón porque lo que tiene aquí es el texto de un doctor. Vamos a ponerle doctor en algo, doctor en historia. Y le corrige y ve que el doctor pues no da pie con bola, no sabe escribir. Y se siente bien chingoncito y dice, oh, miren este pendejo. Y en cambio yo entiendo ese orgullo, entiendo esa exaltación del ego, pero me parece que puede desembocar en una soberbia que hace mucho daño. No eres más chingón que la persona que estás corrigiendo. Simplemente tienes el conocimiento que hace falta para que esa persona que estás corrigiendo obtenga un texto como lo quería. Y para eso te paga. Si no sale bien, fue el pendejo del editor. Fue el menso del corrector. Entonces, yo lo que jamás he tenido con un autor es soberbia, pero tampoco he tenido piedad. Lo que está mal, está mal. A algunos autores les cuesta, porque si les pega en el ego, si yo soy el famoso autor, el prestigiado doctor, el infalible prácticamente, ¿cómo es posible que me estén corrigiendo esta serie de cosas? Bueno, pues aquí está la lista de cosas y aquí está la lista de errores y vamos a corregirlas. Y te sugiero que sea así. Quede claro que nadie más lo sabe. Eso es un entendido que hay que transmitir sutilmente. Tiene que hacerse saber sin decirlo. Amable, amistosa, empáticamente. Y la manera de lograrlo es teniendo muy claro que cuando uno mete mano en un texto, lo hace a partir de dos cosas. Uno, la autoridad que te da el conocimiento y la práctica que tienes. Mientras más corriges, mejor eres. Y dos, tu claridad al saber que lo que requiere el texto no es que lo conviertas en el texto que tú hubieras escrito, sino que entiendas perfectamente cómo funciona el estilo de la persona que tienes enfrente, a dónde se propone llegar y a partir de sus propias palabras lo hagas llegar. Entonces, como esos son mis parámetros y lo fueron siempre, salvo un pequeño periodo en que yo me sentía Cristo resucitado y bien chingón, fue inevitable eso, pues a partir de eso establezco una relación de empatía con los autores. Debo decir que pues tiene años que ya no me cuesta nada de trabajo. Los autores ya llegan sabiendo quién soy. Mi fama me precede. Llegan contentos de trabajar conmigo. ¿Por qué ocurre esto? Porque como en toda comunidad humana, los chismes corren rapidísimo. Si alguien mete mano en un texto, se sienta con el autor a ver las dudas. Y el autor le dice, ¿y por qué le cambiaste aquí? Y uno dice, porque así quedó mejor. ¿Y aquí por qué le cambiaste? Pues es que me gustó más. Todo el mundo va a saber que esa persona no debería estar corrigiendo. Pero la buena fama también se divulga. Aunque no se crea, la buena fama también es perdurable. El equipo con el que trabajo tiene una gran fama, una fama de buenos profesionales, que los precede también. Los títulos, no, los títulos son pura metafísica. Me refiero a que no son universales. Cantidad de títulos que yo pudiera decir ahorita, si los debatiéramos, llegarían a un porcentaje de acuerdo respecto a si son buenos o no,
y a un porcentaje de desacuerdo, pero no a la unanimidad. Sin embargo, hay algunos que desde que llegan sabemos que pues no, que son espantosos. ¿De dónde puede salir un título? Usualmente de la propia obra. Como dije, el autor tiene que estar atento a muchas cosas, pero en especial al poder de su obra, y a veces no ve que en algo que escribió, ahí hay una gran frase que puede dar lugar al título. No sé si les haya pasado que leen un libro y de repente en una frase leen el título y dicen, ¡ah, ya sé por qué se llama así! Y se sienten bien fregones, bien inteligentes. También puede ocurrir que lleguen a una frase, una imagen, un párrafo, que los haga regresar a la portada. Y entonces también se sienten bien inteligentes. ¡Ah, ya sé por qué le pusieron esta portada! No entendía. Creí que no tenía nada que ver. Es pura metafísica, es feeling, es intuición. Solo que hay una definición para la intuición. Cuando tu cerebro está enfocado, dedicado a una tarea, hay una parte consciente que está aplicándose ahí, una parte inconsciente que trabaja todo el tiempo y que sigue trabajando aunque no lo adviertas. De manera que cuando regresas y sientes ese efecto de chispazo, hacia el Arquímedes, ¿no? Eureka. Es porque esta parte del cerebro por fin conectó acá, dijo, ya lo tengo, y órale, lo transmite a la parte consciente y te lleva. Eso es lo que llamamos intuición, según yo, y ocurre mucho en la edición. Y si no, pues debrayamos, hacemos eso que le llaman lluvia de ideas. Pues órale, un listado de ideas, de títulos y a ver cuál. Pero también hay obras que llegan con un título inmejorable. Desde que llegan, uno sabe que ese es bueno. Les voy a decir uno, nada más para que juguemos, porque seguro habrá a quien le cae este título. El oficio de la venganza. Venganza es una palabra poderosísima, pero ya hay obras que se llaman así. Si googlean verán que hay más de 4. El oficio de la venganza. Yo me alucino a un vato que quiere tomar venganza y que se va a poner a idearla muy bien, como por ejemplo pues el Conde de Montecristo, como cantidad de cosas que hay en el cine y en la televisión. Es un gran motor para la ficción. Ese título desde que llegó me pareció inmejorable. Y les voy a decir uno que me pareció espantoso, Satanaquia. Satán, A-C-C-H-I-A. Satanaquia. Para empezar, ¿qué significa? ¿Eso qué demonios es? Satanaquia. Me suena como a nombre de taquería, no a un título de novela. Después de 30 y tantos intentos, terminó llamándose La Mara, así como La Mara Salvatrucha. Tan sencillo. Pero también debo tener en cuenta que muchas veces lo que hay que hacer es una combinación afortunada entre el título y la imagen de portada. Se complementan muchas veces. Entonces también cuento con eso. Si el título no tuviera suficiente poder, tenemos la imagen de portada. Si los dos tienen poder, estamos en el cielo. Si ninguno tiene poder, probablemente vamos encaminados al fracaso. Bueno, como dije, yo aprendí a la manera medieval. También dije que soy el primer egresado de letras de la UAM. Iztapalapa, Fuerte Apache. Ahí me dieron un folletito cuando ingresé a la carrera que decía que los egresados de esta carrera se podían dedicar a la investigación, a la docencia y a la edición. A la investigación. Nadie me preparó para ser investigador en el área. Leímos y comentamos textos, hicimos trabajitos. Nadie me preparó para la investigación. La docencia no es algo que se dé natural o que la aptitud de enseñar a otro es algo con lo que se nace, no. Nadie me preparó para la docencia. La edición, nadie me preparó para la edición. ¿Cómo llegué entonces a todo esto? Ya dije que por un accidente, pero un accidente que conjuntó mis talentos. Mis talentos, yo tuve siempre claro que lo mío es la palabra y me dediqué a ella. ¿Cómo? Siendo un lector ecléctico, infatigable, voraz. Cuanta cosa pase ante mis ojos yo la leo. Y eso me preparó, además de lo que haya podido ocurrir en las aulas universitarias. Y es lo que le recomiendo a toda persona que quiera dedicarse a cualquier profesión que tenga que ver con la palabra, hablada o escrita, que sea esa clase de lector. Nunca en la historia de la humanidad se había publicado tanto. Considero que un lector también es aquel que ávidamente lee en pantalla, que googlea textos, que los lee allí. No creo que
que vaya a persistir mucho tiempo la figura del ratón de biblioteca. Y aparte yo no fui ratón de biblioteca jamás. Pero eso tiene que ser alguien que a diario esté en contacto con la palabra y que la ame. Segundo, pues donde vean un maestro, péguense a él y apréndanle. Aunque sea amable, aunque sea áspero, sea como sea ese maestro, hay que aprenderle. Ese maestro puede ser de dos tipos. Alguien dispuesto a enseñar y con conocimientos, o alguien que comete tales y tan evidentes errores que nos enseña por la vía del contraejemplo. La cajetea tanto en cosas tan obvias que nos hace verlas con mayor claridad y nos vacuna contra las pendejadas que podíamos cometer nosotros en su lugar. También así aprendí mucho. Tercera cuestión, bueno, pues como dije, yo fui pionero en estos cursos, los de edición, los di mucho tiempo hasta que ya no lo tuve porque pues edito lo que edito, no me da el tiempo, no me da la vida para hacer todo, aunque me gustaría. Pero pues ahora ya hay cursos por todos lados, académicos, escolarizados, independientes, lo que quieran. Actualmente hay una severa carencia de correctores. Yo leo mucho en pantalla porque requiero estar al tanto de cantidad de cosas. Leo revista y periódico. Y acusan recibo revista y periódico de que no tienen correctores. O que el corrector a lo mejor está rebasado por tanto trabajo y muy presionado. No sé exactamente. Pero cada vez veo más errores y más pendejadas. Y en publicaciones de prestigio. Ortográficas, de concordancia, de redacción. En titulares grandes. En titulares de este pelo. Hace poco, antier, estaba leyendo que incautaron un cargamento de cocaína. Debe ser una nueva droga, ¿no? Que todos producimos, además. Cocaína. Entonces yo sé que hay esa necesidad. Pero también sé, esto hay que dejarlo claro, que no sé si es la presión de la estupidez humana. Hay cantidad de gente que cree que se puede ahorrar el corrector. ¿Para qué si no hay problema? No hay pedo, lo saco así como salga. Nadie me reclama. ¿Para qué quiero que lo corrijan? ¿Para qué gasto? Hay gente que piensa así, en posición de decidir y con poder. Y también por lo mismo sé, pero eso le pasa a todas las profesiones, que hay una enorme presión sobre los salarios y que no tienden a ser bien pagados. Entonces, bueno, no les estoy diciendo nada nuevo, el mundo es así, pero sé decirles que siempre, como en Parque Jurásico, me siento como que predico. Siempre, como en Parque Jurásico, ocurre que se abren los huevitos del dinosaurio, encuentran los cascarones, chinga, sino que no se podían reproducir, que aquí hay puras hembras. Y dice el científico loco, la vida siempre encuentra su camino. Miren mis canas, yo soy testigo de eso, la vida siempre encuentra su camino. Aleatoriamente, ahí pendejeándola, quién sabe cómo, yo encontré mi camino. ¿Por qué lo encontré? Por dos cosas. Por mi infinito amor a la palabra, por mi indomable decisión de saber. Y lo último, no sé bien si soy inconsciente, un inconsciente, un ingenuo o alguien muy valiente, pero nunca me dio miedo nada. Lo que tuviera que ver con aquel territorio que yo consideré mío, lo hice, me aventé, nunca dudé, hasta la fecha. Nunca me arrepentí. ¿Saben de qué me arrepiento? De las veces que dudé, de las veces que no me he atrevido. ¡Qué pendejo! Pero de aquellas veces que me atreví, bueno, me felicito, digo, no estoy tan joven.